Bienvenidos a Verde en Serio. Hoy hablaremos de cómo sería o cómo será la economía mexicana en el año 2050, hacia la mitad del siglo. Y esto no es muy difícil esbozarlo en la medida en que todas las economías del mundo tendrán que irse adaptando, tendrán que ir cambiando en el contexto de la lucha contra el calentamiento global. Y esto va a implicar pues, una verdadera revolución industrial, económica, prácticamente en todos los países. Bueno, ya lo está implicando. Y todo ello, pues, con la finalidad de llegar al año 2050 con cero emisiones netas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y por qué estas cero emisiones netas al 2050? Porque el panel intergubernamental de cambio climático ha establecido en sus investigaciones que para evitar consecuencias catastróficas sobre el clima del planeta es fundamental abatir las emisiones, reducirlas y llevarlas a cero neto en 2050. ¿Por qué cero neto? Porque habrá algunas emisiones que será imposible eliminar o abatir y por lo tanto será necesario emprender grandes proyectos de captura de CO2, de dióxido de carbono de la atmósfera, sea a través de la plantación o la restauración forestal, la captura de carbono en bosques o de otras tecnologías. Pero bueno, el hecho real es que México tendrá muy pronto, esperamos que lo haga el próximo gobierno de Xóchitl Gálvez, de plantear, de diseñar pues un plan a largo plazo de descarbonización para llegar a cero emisiones netas en 2050. ¿Y cómo sería la economía nacional en el año 2050? Bueno, es una economía, si nos la imaginamos, muy diferente en muchos sentidos, sobre todo en el sector energético. Hay que seguir la pista del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país para poder, digamos que, especular informadamente sobre los cambios que va a requerir la economía para llegar a estas cero emisiones netas hacia la mitad del siglo. Pensemos, en primer lugar, como es el sector más importante en materia de emisiones, que es el sector autotransporte, esto es los vehículos automotores. Pensemos que para entonces todos los vehículos en circulación serán eléctricos o bien los vehículos pesados serán de hidrógeno. Y por ello, pues es fundamental empezar a desarrollar las políticas necesarias, los instrumentos necesarios para acelerar la electrificación del parque vehicular. México debería de tener, y lo va a tener, esperamos ya a partir del año que entra, pues una política industrial de electrificación del parque vehicular y que además contemple integrar cadenas de valor, esto es, toda la industria de autopartes pues tiene que cambiar porque los motores de combustión interna son totalmente distintos de los motores eléctricos. Los motores eléctricos tienen mucho menos piezas móviles, son más sencillos de darles mantenimiento y esto va a cambiar en mucho a toda la industria automotriz mexicana. También será fundamental emprender o crear cadenas de valor en materia de baterías de litio, que como sabemos son las baterías más utilizadas hasta ahora y en el futuro previsible. Y bueno, ensamblar estas cadenas de valor desde la minería de litio y de otros metales fundamentales para las baterías, como el cobalto, como el manganeso, el cobre y el grafito, y crear estas cadenas de valor para la producción de baterías en nuestro país. Igualmente, será fundamental en todo este contexto del parque vehicular, pues transformar a Pemex. Pemex tiene que descarbonizarse, Pemex tiene que seguir, digamos, de manera muy estricta un plan de descarbonización hacia el 2050 y transformarse profundamente, transformarse para ser un productor de hidrógeno verde, esto es de hidrógeno producido con energía limpia. ¿Cómo se produce el hidrógeno limpio? Pues es muy fácil, bueno, en teoría, conceptualmente es muy fácil, simplemente se hace pasar una corriente eléctrica a través del agua, esto se llama electrólisis, eso significa que se separa el agua en hidrógeno y en oxígeno,
se recupera el hidrógeno y el oxígeno o se puede utilizar en algún proceso industrial o bien se libera a la atmósfera. Y esto alimentado con energía limpia, con energía solar, con energía eólica, con energía geotérmica y en su momento también con energía nuclear. Pues Pemex debería de estar ya planeando este nuevo horizonte energético, tal como lo están haciendo grandes empresas petroleras en el mundo, como es el caso de BP, de Exxon, de Shell, de Total, de Eni y de otras muchas, que se ven a sí mismas hacia el 2050 como empresas productoras de hidrógeno verde para los vehículos y también para otras grandes industrias. Entonces, hay que pensar que en primer lugar hay que transformar el parque vehicular, hay que transformar todo el sector productivo automotriz, crear nuevas cadenas de valor y también transformar a petróleos mexicanos y quizá que se llegue a llamar hidrógeno mexicano, quizás algo así como hidromex en el futuro. Ahora, también el hidrógeno producido por Pemex debe de servir, bueno, por la futura Hidromex, debe de servir para alimentar a industrias estratégicas, pesadas, que contribuyen de manera significativa también a las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el caso de la industria cementera, de la industria siderúrgica y de la industria petroquímica. Entonces, ya están en desarrollo nuevas tecnologías para sustituir el carbón con hidrógeno en la industria siderúrgica, para utilizar hidrógeno en vez de combustibles fósiles en la producción tanto de cemento como de diferentes productos petroquímicos. Entonces, ahí llevamos ya todo el tema de la política industrial para la electrificación, que incluye ya todo lo que he comentado, baterías, hidrógeno, abastecimiento de hidrógeno a industrias y desde luego a los vehículos pesados. Y esto, digamos, que nos resuelve tanto el problema de los vehículos automotores como de la industria petrolera, de la industria de hidrocarburos. Y nos estamos saltando un sector, porque el segundo sector en importancia en materia de emisiones es el sector eléctrico, es la generación de electricidad, que contribuye con algo así como el 20% del total de las emisiones. El sector autotransporte, el sector vehicular, contribuye con más cerca del 27%. Entonces, en el sector eléctrico también es muy claro lo que debe hacerse, es retomar la reforma energética del 2013, digamos que superar esta perversa regresión que ha hecho el gobierno mexicano actual del presidente López en favor de los combustibles fósiles y recuperar toda la dinámica que se traía hasta hace algunos años en materia de energías limpias, a partir de subastas de energía limpia, a partir de retomar también los certificados de energía limpia, de respetar las inversiones, de dar los permisos necesarios, de invertir en la red de transmisión, porque un sistema eléctrico basado en energías limpias necesita estar perfectamente integrado para, digamos, mitigar el problema de la intermitencia de las energías renovables. Aquí CFE también pues, debe de evolucionar y convertirse también en un proveedor de sistemas de almacenamiento de energía, entonces de grandes centrales de baterías de litio que puedan almacenar la energía excedente que se produzca en las centrales solares y en las centrales eólicas para ofrecerla o inyectarla a la red cuando se necesite. Entonces, todo esto implica también pues, hacer grandes redes de transmisión, nuevas líneas de transmisión de corriente directa para interconectar Baja California Sur y la península de Yucatán y eventualmente también California y Texas para contar con una red mucho más resiliente, más estable. Entre más grandes son las redes, son más resilientes y más estables. Otro tema fundamental es el de la deforestación. La deforestación es un sector importante en México en la emisión de gases de efecto invernadero y aquí se requiere plantearnos una deforestación cero de inmediato hacia el año 2030 y esto con nuevas áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, parques nacionales, con corredores biológicos, con pago por servicios ambientales, esto es pagarle a los dueños de la tierra para que conserven o para que capturen carbono de la atmósfera y también con grandes programas de restauración forestal o de reforestación, dejando atrás la barbarie y la estupidez que significa Sembrando Vida, que es solamente un programa clientelar
que provoca deforestación. Entonces, hay grandes responsabilidades para Semarnat, para CONAFOR, para la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y que de esta forma nos planteemos este objetivo de deforestación cero al año 2050. Y hay otros sectores relevantes. Uno es el caso de la ganadería. Como sabemos, en el mundo la ganadería de reses es responsable de casi el 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. En México es un poco menos, pero es un sector muy relevante. Y aquí la única solución que se presenta en el horizonte tecnológico es la producción de carne entre comillas, de origen vegetal o bien de carne producida con células madre, como ya está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, y son productos que ya son comercializados y tienen el mismo valor nutricional e incluso el mismo sabor o apariencia que la carne de res. Esto implica que tendremos que cambiar nuestros patrones de consumo, consumir cada vez menos carne, esto es algo fundamental, y eventualmente consumir, en vez de carne de res, carne de origen vegetal y carne producida por células madre. Esto quizá para muchos es algo impensable e inusitado, pero pues sí hay que decir que sin ello pues no hay manera de cumplir los objetivos climáticos hacia la mitad del siglo. Por último, hay otras cosas que se deben hacer, como es el caso de instalar sistemas de captura de metano en rellenos sanitarios, en el manejo de la basura. Hay que recordar que el metano también es un gas de efecto invernadero muy importante, y generar energía con este metano, e igualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales a través de biodigestores que produzcan metano y que se pueda utilizar como energético limpio y energético renovable. Y se me pasaba un tema importante. En el caso de Pemex, en el muy corto plazo, es fundamental imponerle a Pemex un plan serio para reducir, eliminar eventualmente pronto las emisiones de metano. Pemex, digamos que libera a la atmósfera grandes cantidades de gas natural, de gas metano, por ineficiencia, fundamentalmente en la sonda de Campeche. Eso tiene que acabar. Pemex tiene que hacer las inversiones necesarias para recuperar y aprovechar este gas natural, que además pues, es valioso, que es una verdadera tontería estarlo desperdiciando en la atmósfera. Entonces, así veríamos en la economía nacional hacia el 2050, electrificación, hidrógeno, Hidromex, con Pemex transformado en Hidromex, grandes empresas industriales utilizando hidrógeno, también programas de reforestación, restauración forestal masiva y de conservación de la biodiversidad, manejo de residuos con aprovechamiento de metano, y desde luego la gestión de las aguas residuales para el uso también del metano en biodigestores. Entonces, así será, eso tiene que llegar, y para eso necesitamos un gobierno lúcido, visionario, capaz, que pueda diseñar y formular este plan de descarbonización del país hacia el 2050. Y para terminar hay que decir que no se trata solamente de un tema climático, sino que de ello va a depender el desarrollo de la economía nacional, de ello va a depender la competitividad de nuestra economía y la posición económica y política y geopolítica de México en el concierto internacional. Estamos viendo que los países que, avanzan más rápidamente en esta transición climática y económica son países que están siendo cada vez más exitosos. Entonces necesitamos combatir el cambio climático y al mismo tiempo generar empleos, desarrollar la tecnología necesaria para ello y de darle un nuevo horizonte de competitividad a la economía mexicana. Pues ahí está el tema, ahí lo dejamos. Verde en serio, estaremos con otro análisis la próxima semana. Muchas gracias.